Un empresario exitoso encuentra a una niña buscando comida en la basura y decide ayudarla sin imaginar que su pasado está ligado al de ella. Pero cuando descubre la verdad sobre su conexión, se enfrenta a un oscuro secreto que cambiará sus vidas para siempre. Eduardo caminaba a paso firme por la avenida principal, su mente absorta en los asuntos de su empresa. Como CEO de una de las corporaciones más exitosas de la ciudad, su vida giraba en torno a reuniones, inversiones y estrategias. Esa tarde, sin embargo, algo iba a cambiar para siempre. Al detenerse en un semáforo peatonal, notó una figura menuda junto a un contenedor de basura. Era una niña, no mayor de 10 años, con el rostro sucio y la ropa raída. Buscaba entre los desperdicios con manos temblorosas, intentando encontrar algo comestible. Eduardo sintió un nudo en la garganta. La imagen lo transportó al pasado, a los días fríos en el orfanato, a las noches en que el hambre lo mantenía despierto. Su infancia estuvo marcada por la incertidumbre y el abandono, hasta que el destino lo llevó a una adopción tardía que le cambió la vida. Ahora, al ver a esa niña, sintió una conexión inexplicable. Se acercó con cautela. La niña, al percatarse de su presencia, retrocedió instintivamente. «No quiero problemas», murmuró ella con voz apenas audible. «No los hay», respondió Eduardo con suavidad. «Solo quiero ayudarte». Ella lo miró con desconfianza, pero también con un destello de esperanza en los ojos. Eduardo sacó de su bolsillo un billete y se lo ofreció. «Ven, te invito a comer». La niña vaciló, pero el hambre era más fuerte que su miedo. Asintiendo con timidez, tomó el dinero y lo siguió hasta un café cercano. Mientras comía con avidez, Eduardo la observaba en silencio. Había algo en ella que lo intrigaba, algo más allá del abandono y la necesidad. Fue entonces cuando lo vio, un pequeño medallón colgando de su cuello. La niña lo sujetaba con fuerza, como si fuera su posesión más valiosa. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Clara». Eduardo sonrió levemente. No sabía por qué, pero en su interior sintió que ese encuentro no había sido una simple coincidencia. Aqui está o primeiro capítulo em espanhol, seguindo todas as suas direções. Veja se está como você imaginou antes de avançarmos para o próximo. Clara observaba el lujoso apartamento con los ojos muy abiertos. Nunca había visto un lugar así. Amplios ventanales que dejaban entrar la luz del atardecer, muebles elegantes y un aroma a madera pulida. Se sentía fuera de lugar, como si en cualquier momento alguien fuera a descubrir que no pertenecía allí. Eduardo la guió hasta un sillón y le ofreció una taza de chocolate caliente. «Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites», dijo con una sonrisa cálida. Clara tomó la taza entre sus manos pequeñas, sintiendo el calor recorrer sus dedos. Miró a Eduardo con desconfianza, pero también con un atisbo de gratitud. «¿Por qué me ayudas?», preguntó en voz baja. Eduardo suspiró y se sentó frente a ella. «Porque cuando tenía tu edad, alguien también me ayudó». Antes de que pudiera decir algo más, la puerta del apartamento se abrió y una mujer de mirada aguda entró. Era Lucia, la asistente de Eduardo, siempre impecable y profesional. Su expresión se endureció al ver a Clara. «¿Quién es esta niña?», preguntó en tono seco. Eduardo se levantó con calma. «Se llama Clara. Se quedará con nosotros por un tiempo». Lucia cruzó los brazos y miró a la niña de arriba abajo. «¿Es una buena idea, Eduardo? No sabemos nada de ella». Clara bajó la vista y sujetó su medallón con fuerza. Eduardo notó el gesto y sintió de nuevo aquella extraña familiaridad con el objeto. «Confío en mi instinto», respondió él, «y creo que ella merece una oportunidad». Lucia suspiró, aún con escepticismo, pero no dijo nada más. Clara, mientras tanto, apretó el medallón contra su pecho, como si le diera seguridad. Había encontrado un techo, pero algo en su interior le decía que su pasado aún la seguiría de cerca. Eduardo observaba a Clara con creciente curiosidad. Desde que había llegado a su apartamento, la niña rara vez se separaba de su medallón. Lo sostenía con fuerza, como si fuera un escudo, como si en ese pequeño objeto se escondiera toda su historia. Una tarde, mientras Clara dormía en el sofá, Eduardo se acercó con sigilo. La luz tenue de la lámpara iluminaba el rostro tranquilo de la niña. Entonces, su mirada se posó en el medallón. Era un colgante redondo, de metal envejecido, con grabados casi imperceptibles. Había algo en él que le resultaba extrañamente familiar. No pudo evitarlo.
Con delicadeza, giró el medallón entre sus dedos, tratando de descifrar los símbolos. Pero en ese momento, Clara despertó sobresaltada y al darse cuenta de lo que Eduardo hacía, reaccionó de inmediato. «¡No lo toques!», exclamó, aferrando el colgante con ambas manos. Eduardo se apartó al instante, sorprendido por su reacción. «Lo siento, no quería asustarte», dijo en tono tranquilo. «Solo quería verlo mejor». Clara lo miró con desconfianza, su respiración aún agitada. «Es mío», susurró. «Es lo único que tengo de mi familia». Eduardo asintió con comprensión. «Lo entiendo, no voy a quitártelo. Pero Clara, ese medallón, ¿sabes de dónde viene?». La niña dudó. Parecía debatirse entre la necesidad de confiar y el miedo de perder lo único que le quedaba. «Mi mamá me lo dio», respondió finalmente, bajando la mirada. Antes de que la perdiera». Eduardo sintió un peso en el pecho. No quería presionarla, pero algo dentro de él le decía que ese medallón escondía más de lo que parecía. Horas después, en su despacho, tomó su teléfono y llamó a Lucia. «Necesito que investigues algo para mí», dijo con firmeza. «Quiero saber todo lo posible sobre un medallón antiguo. Puede ser importante». Del otro lado de la línea, Lucia suspiró. «Sabía que esto iba a pasar. No puedes evitar involucrarte, ¿verdad?». Eduardo sonrió levemente. «No, y esta vez tengo un presentimiento. Algo me dice que este medallón guarda respuestas que ni siquiera imagino». Eduardo no podía quitarse de la cabeza la sensación de familiaridad que le producía el medallón de Clara. Aquellos grabados borrosos despertaban en él un eco lejano, una memoria difusa que parecía enterrada en algún rincón de su infancia. Decidió que la única forma de obtener respuestas era regresar al lugar donde todo había comenzado, el orfanato en el que creció. Hacía años que no volvía allí, y aunque había intentado dejar ese pasado atrás, nunca había podido olvidarlo por completo. Condujo hasta las afueras de la ciudad, donde el viejo edificio aún se mantenía en pie. Al entrar, el aire cargado de nostalgia lo envolvió. La directora, una mujer mayor de mirada amable, lo reconoció de inmediato. «Eduardo, ¿cuánto tiempo ha pasado?». «Demasiado», respondió él, esbozando una sonrisa tensa. «Necesito ayuda. Busco información sobre mi infancia». La mujer asintió con comprensión y lo condujo hasta un pequeño archivo cubierto de polvo. «No es mucho lo que tenemos. Algunos registros se perdieron con los años». Eduardo hojeó los documentos, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Entre los papeles, encontró su antiguo expediente. Allí estaba su nombre, la fecha en que había llegado al orfanato. Pero algo llamó su atención: la mención de un lote de niños que habían desaparecido en circunstancias extrañas. «¿Qué es esto?», preguntó señalando el documento. La directora suspiró. «Hace muchos años hubo casos de adopciones irregulares. Algunos niños fueron llevados sin dejar rastro. No pudimos hacer nada, y los registros de esa época fueron destruidos». Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo no encajaba. Su mirada volvió a la hoja entre sus manos, donde había una lista parcial de los nombres de los niños involucrados. Aunque la mayoría de los datos estaban ilegibles, una palabra captó su atención: medallón. Cerró los ojos por un momento. Sabía que este no era un simple objeto. Había algo más profundo, algo que conectaba su pasado con Clara. De camino de regreso a casa, su mente estaba llena de preguntas. ¿Podría ser posible que él también estuviera relacionado con aquellos niños desaparecidos? ¿Y qué tenía que ver el medallón en todo esto? No tenía respuestas, pero estaba seguro de una cosa: no se detendría hasta encontrarlas. Eduardo no podía ignorar la sensación de que el medallón de Clara estaba directamente ligado a su propio pasado. Necesitaba más información, pero los registros del orfanato estaban incompletos. Decidió que era hora de tomar medidas más drásticas. Llamó a Roberto, un investigador privado en quien confiaba plenamente. «Necesito que encuentres el origen de un medallón», dijo Eduardo con firmeza. «Y si está vinculado a niños desaparecidos del orfanato, quiero saberlo todo». Roberto no tardó en encontrar una pista inquietante. Al parecer, el medallón pertenecía a un grupo exclusivo de piezas entregadas a ciertos niños antes de ser adoptados.
La mayoría de esos niños habían desaparecido sin dejar rastro. «Esto es más grande de lo que parece», advirtió Roberto en su siguiente llamada. «No fue solo una adopción ilegal. Hay toda una red detrás de esto». Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo dentro de él le decía que no solo estaba ayudando a Clara, sino descubriendo la verdad sobre sí mismo. Cuando le contó a Lucia lo que había averiguado, su asistente lo miró con preocupación. «Eduardo, esto es peligroso. Si sigues escarbando en el pasado, podrías encontrar cosas que no quieres saber». Pero Eduardo ya había tomado su decisión. «No puedo dar marcha atrás. Si Clara está conectada a esto, tengo que protegerla». Mientras tanto, Clara seguía sosteniendo su medallón con fuerza, como si en su interior guardara las respuestas que Eduardo buscaba desesperadamente. El teléfono de Eduardo sonó temprano en la mañana. Era Roberto. Su tono era serio, más de lo habitual. «Encontré algo. Necesitamos hablar en persona». Eduardo no perdió tiempo. Se reunió con el investigador en su oficina, donde Roberto desplegó sobre la mesa varios documentos envejecidos. «Este medallón», dijo señalando una fotografía, «pertenecía a un grupo muy específico de niños desaparecidos, y entre esos niños está Clara». Eduardo sintió un nudo en la garganta. «¿Qué quieres decir?». Roberto exhaló lentamente antes de continuar. «Clara es hija de una mujer llamada Mariana. Mariana López». El mundo de Eduardo se detuvo. Ese nombre lo conocía demasiado bien. «¿Mariana López? ¿Estás seguro?». Roberto asintió con solemnidad. «Mariana López era tu hermana biológica, Eduardo». El aire se volvió denso. Eduardo apoyó las manos sobre la mesa, intentando procesar lo que acababa de escuchar. No tenía recuerdos claros de su familia antes del orfanato. Siempre había creído que estaba solo en el mundo, que su sangre no tenía lazos con nadie. Pero ahora, Clara era más que una niña necesitada. Era su sobrina. «Mariana, ¿qué pasó con ella?», preguntó con la voz tensa. Roberto bajó la mirada. «Desapareció hace años. Se cree que fue víctima del mismo esquema de adopciones ilegales que afectó a muchos otros niños. Nadie sabe qué ocurrió con ella». Eduardo cerró los ojos. Un sentimiento de culpa lo invadió. Todo este tiempo, su propia hermana había estado en peligro y él no había sabido nada. Miró la foto del medallón y luego pensó en Clara. Ahora entendía por qué se sentía tan ligado a ella desde el primer momento. «Tengo que decírselo», susurró. Lucia, que había escuchado la conversación desde la puerta, entró con expresión preocupada. «Eduardo, esto va a ser un golpe fuerte para ella. Tienes que manejarlo con cuidado». Eduardo asintió. Sabía que no sería fácil, pero Clara tenía derecho a conocer la verdad, y él tenía la responsabilidad de protegerla. Eduardo pasó toda la noche pensando en cómo decirle la verdad a Clara. Sabía que no podía seguir ocultándoselo, pero tampoco quería lastimarla. ¿Cómo se le dice a una niña que la única familia que le queda ha estado frente a ella todo este tiempo? A la mañana siguiente, la encontró sentada en el sofá, abrazando su medallón como si fuera un escudo. Se acercó con calma y se sentó a su lado. «Clara, necesito hablar contigo», dijo en un tono suave. Ella levantó la vista, con un atisbo de temor en sus ojos. «¿Es sobre mi medallón?», Eduardo asintió. «Es sobre tu medallón y sobre tu madre». El rostro de Clara se tensó de inmediato. «¿Sabes algo de ella?». Él tomó aire antes de responder. «Sí, tu madre se llamaba Mariana López». Los ojos de Clara se abrieron con sorpresa. «¿La conociste?». Eduardo tragó saliva. «No, pero sé quién era. Mariana era mi hermana». El silencio que siguió fue pesado, casi irreal. Clara parpadeó varias veces, intentando procesar lo que acababa de escuchar. «¿Tu hermana? Eso significa que tú y yo somos familia», terminó Eduardo con voz firme. Clara se levantó bruscamente del sofá y dio unos pasos hacia atrás. «No puede ser». Su respiración se aceleró. Parecía luchar con una mezcla de emociones: confusión, incredulidad, rabia. «¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué me dejaste pensar que estaba sola?». Eduardo sintió el peso de su culpa en el pecho. No lo sabía, Clara. Lo descubrí hace poco.
y en cuanto lo supe, quise contártelo. Clara apretó los puños y bajó la mirada. Mi mamá, ella siempre decía que tenía familia en algún lugar, pero yo nunca la encontré hasta ahora. Eduardo sintió un nudo en la garganta. No quiero que sigas sintiéndote sola. Yo estoy aquí para ti. Lucia, que había estado observando desde la puerta, intervino con suavidad. Clara, sé que esto es difícil de asimilar, pero Eduardo solo quiere lo mejor para ti. La niña permaneció en silencio. Su mente estaba enredada en un torbellino de pensamientos y emociones. Finalmente, suspiró y abrazó con más fuerza su medallón. No sé qué sentir, pero necesito tiempo. Eduardo asintió. Tómate el tiempo que necesites. Solo quiero que sepas que no tienes que enfrentarlo sola. Clara no respondió, pero por primera vez desde que llegó a ese lugar, no parecía tan dispuesta a huir. Eduardo no podía quedarse de brazos cruzados. Saber la verdad sobre Clara y Mariana había encendido en él una necesidad urgente de justicia. Alguien tenía que responder por las adopciones ilegales, por los niños que habían sido arrancados de sus familias. Con la ayuda de Roberto, el investigador, comenzó a atar cabos. La red de adopciones fraudulentas no solo era un delito del pasado, aún había personas poderosas encubriendo lo sucedido. Algunas de estas adopciones fueron facilitadas por empresarios influyentes, explicó Roberto. Personas con dinero y conexiones que hicieron desaparecer los registros. Eduardo apretó los puños. Necesito nombres. Ya los tengo, dijo Roberto, deslizando un archivo sobre la mesa. Y uno de ellos está más cerca de lo que crees. Eduardo abrió el documento y sintió un escalofrío al reconocer uno de los nombres. No puede ser. Era el apellido de una figura importante de su pasado. Alguien que había influido en su carrera, que lo había ayudado a llegar a donde estaba. ¿Estás seguro?, preguntó con la voz tensa. 100%. Él sabía lo que pasaba y lo permitió. Eduardo sintió rabia, pero también claridad. No podía permitir que esta verdad siguiera oculta. Con una estrategia meticulosa, utilizó sus contactos en los medios para filtrar información clave. Las pruebas que Roberto había reunido eran lo suficientemente contundentes para iniciar una investigación formal. Días después, el escándalo estalló. Nombres de figuras poderosas fueron expuestos públicamente. Investigaciones comenzaron. Lo que antes era un secreto enterrado, ahora estaba en boca de todos. Pero Eduardo sabía que esto no se trataba solo de justicia legal. Se trataba de darle a Clara la certeza de que su historia no quedaría impune. Cuando llegó a casa esa noche, encontró a Clara mirando por la ventana, sosteniendo su medallón. «Escuché lo que hiciste», dijo sin girarse. Eduardo se acercó. «Lo hice por ti, por Mariana, y por todos los niños que nunca encontraron su camino de vuelta». Clara cerró los ojos por un momento. «¿Esto significa que mi mamá podrá descansar en paz?». Eduardo le puso una mano en el hombro con suavidad. «Significa que nadie más pasará por lo que ella pasó». Por primera vez desde que llegó, Clara le dedicó una pequeña sonrisa. No era el final, pero sí el primer paso hacia algo mejor. Los días siguientes estuvieron llenos de incertidumbre. A pesar de que la red de adopciones ilegales había sido expuesta, Eduardo sabía que Clara aún estaba procesando todo lo sucedido. La niña se mostraba distante, sumida en sus pensamientos. Pasaba largos ratos sentada junto a la ventana, sosteniendo su medallón con la mirada perdida. Eduardo no quería presionarla, pero la preocupación crecía en su interior. Una tarde, decidió acercarse con cautela. «Clara, ¿cómo te sientes?». Ella tardó en responder, pero finalmente murmuró: «No lo sé, es mucho». Eduardo se sentó a su lado. «Lo entiendo. Descubrir la verdad sobre tu madre y sobre mí no es fácil. Tómate tu tiempo». Clara giró el medallón entre sus dedos. «Siempre pensé que estaba sola, que nadie vendría por mí. Pero aquí estoy», respondió Eduardo con suavidad. «No voy a irme». Clara lo miró con ojos llenos de emociones encontradas. «Aún no sé cómo sentirme con todo esto, pero quiero intentarlo». Eduardo sintió un alivio profundo en el pecho. «No hay prisa. Construiremos esto juntos». Cuando le contó a Lucia lo que había averiguado, su asistente lo miró con preocupación. «Eduardo, esto es peligroso. Si sigues escarbando en el pasado,
Podrías encontrar cosas que no quieres saber. Pero Eduardo ya había tomado su decisión. No puedo dar marcha atrás. Si Clara está conectada a esto, tengo que protegerla. Mientras tanto, Clara seguía sosteniendo su medallón con fuerza, como si en su interior guardara las respuestas que Eduardo buscaba desesperadamente. El teléfono de Eduardo sonó temprano en la mañana. Era Roberto. Su tono era serio, más de lo habitual. Encontré algo. Necesitamos hablar en persona. Eduardo no perdió tiempo. Se reunió con el investigador en su oficina, donde Roberto desplegó sobre la mesa varios documentos envejecidos. Este medallón, dijo señalando una fotografía, pertenecía a un grupo muy específico de niños desaparecidos, y entre esos niños está Clara. Eduardo sintió un nudo en la garganta. ¿Qué quieres decir? Roberto exhaló lentamente antes de continuar. Clara es hija de una mujer llamada Mariana. Mariana López. El mundo de Eduardo se detuvo. Ese nombre lo conocía demasiado bien. ¿Mariana López? ¿Estás seguro? Roberto asintió con solemnidad. Mariana López era tu hermana biológica, Eduardo. El aire se volvió denso. Eduardo apoyó las manos sobre la mesa, intentando procesar lo que acababa de escuchar. No tenía recuerdos claros de su familia antes del orfanato. Siempre había creído que estaba solo en el mundo, que su sangre no tenía lazos con nadie. Pero ahora, Clara era más que una niña necesitada. Era su sobrina. Mariana, ¿qué pasó con ella?, preguntó con la voz tensa. Roberto bajó la mirada. Desapareció hace años. Se cree que fue víctima del mismo esquema de adopciones ilegales que afectó a muchos otros niños. Nadie sabe qué ocurrió con ella. Eduardo cerró los ojos. Un sentimiento de culpa lo invadió. Todo este tiempo, su propia hermana había estado en peligro y él no había sabido nada. Miró la foto del medallón y luego pensó en Clara. Ahora entendía por qué se sentía tan ligado a ella desde el primer momento. «Tengo que decírselo», susurró. Lucia, que había escuchado la conversación desde la puerta, entró con expresión preocupada. «Eduardo, esto va a ser un golpe fuerte para ella. Tienes que manejarlo con cuidado». Eduardo asintió. Sabía que no sería fácil, pero Clara tenía derecho a conocer la verdad, y él tenía la responsabilidad de protegerla. Eduardo pasó toda la noche pensando en cómo decirle la verdad a Clara. Sabía que no podía seguir ocultándoselo, pero tampoco quería lastimarla. ¿Cómo se le dice a una niña que la única familia que le queda ha estado frente a ella todo este tiempo? A la mañana siguiente, la encontró sentada en el sofá, abrazando su medallón como si fuera un escudo. Se acercó con calma y se sentó a su lado. «Clara, necesito hablar contigo», dijo en un tono suave. Ella levantó la vista, con un atisbo de temor en sus ojos. «¿Es sobre mi medallón?», Eduardo asintió. «Es sobre tu medallón y sobre tu madre». El rostro de Clara se tensó de inmediato. «¿Sabes algo de ella?», él tomó aire antes de responder. «Sí, tu madre se llamaba Mariana López». Los ojos de Clara se abrieron con sorpresa. «¿La conociste?», Eduardo tragó saliva. «No, pero sé quién era. Mariana era mi hermana». El silencio que siguió fue pesado, casi irreal. Clara parpadeó varias veces, intentando procesar lo que acababa de escuchar. «¿Tu hermana? Eso significa que tú y yo somos familia», terminó Eduardo con voz firme. Clara se levantó bruscamente del sofá y dio unos pasos hacia atrás. «No puede ser». Su respiración se aceleró. Parecía luchar con una mezcla de emociones. Confusión, incredulidad, rabia. «¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué me dejaste pensar que estaba sola?». Eduardo sintió el peso de su culpa en el pecho. No lo sabía, Clara. Lo descubrí hace poco, y en cuanto lo supe, quise contártelo. Clara apretó los puños y bajó la mirada. «Mi mamá, ella siempre decía que tenía familia en algún lugar, pero yo nunca la encontré. Hasta ahora». Eduardo sintió un nudo en la garganta. «No quiero que sigas sintiéndote sola. Yo estoy aquí para ti». Lucia, que había estado observando desde la puerta, intervino con suavidad. «Clara, sé que esto es difícil de asimilar, pero Eduardo solo quiere lo mejor para ti».
La niña permaneció en silencio. Su mente estaba enredada en un torbellino de pensamientos y emociones. Finalmente, suspiró y abrazó con más fuerza su medallón. No sé qué sentir, pero necesito tiempo. Eduardo asintió. Tómate el tiempo que necesites. Solo quiero que sepas que no tienes que enfrentarlo sola. Clara no respondió, pero por primera vez desde que llegó a ese lugar, no parecía tan dispuesta a huir. Eduardo no podía quedarse de brazos cruzados. Saber la verdad sobre Clara y Mariana había encendido en él una necesidad urgente de justicia. Alguien tenía que responder por las adopciones ilegales, por los niños que habían sido arrancados de sus familias. Con la ayuda de Roberto, el investigador, comenzó a atar cabos. La red de adopciones fraudulentas no solo era un delito del pasado, aún había personas poderosas encubriendo lo sucedido. Algunas de estas adopciones fueron facilitadas por empresarios influyentes, explicó Roberto. Personas con dinero y conexiones que hicieron desaparecer los registros. Eduardo apretó los puños. Necesito nombres. Ya los tengo, dijo Roberto, deslizando un archivo sobre la mesa. Y uno de ellos está más cerca de lo que crees. Eduardo abrió el documento y sintió un escalofrío al reconocer uno de los nombres. No puede ser. Era el apellido de una figura importante de su pasado. Alguien que había influido en su carrera, que lo había ayudado a llegar a donde estaba. ¿Estás seguro?, preguntó con la voz tensa. 100%. Él sabía lo que pasaba y lo permitió. Eduardo sintió rabia, pero también claridad. No podía permitir que esta verdad siguiera oculta. Con una estrategia meticulosa, utilizó sus contactos en los medios para filtrar información clave. Las pruebas que Roberto había reunido eran lo suficientemente contundentes para iniciar una investigación formal. Días después, el escándalo estalló. Nombres de figuras poderosas fueron expuestos públicamente. Investigaciones comenzaron. Lo que antes era un secreto enterrado, ahora estaba en boca de todos. Pero Eduardo sabía que esto no se trataba solo de justicia legal. Se trataba de darle a Clara la certeza de que su historia no quedaría impune. Cuando llegó a casa esa noche, encontró a Clara mirando por la ventana, sosteniendo su medallón. «Escuché lo que hiciste», dijo sin girarse. Eduardo se acercó. «Lo hice por ti, por Mariana, y por todos los niños que nunca encontraron su camino de vuelta». Clara cerró los ojos por un momento. «¿Esto significa que mi mamá podrá descansar en paz?». Eduardo le puso una mano en el hombro con suavidad. «Significa que nadie más pasará por lo que ella pasó». Por primera vez desde que llegó, Clara le dedicó una pequeña sonrisa. No era el final, pero sí el primer paso hacia algo mejor. Los días siguientes estuvieron llenos de incertidumbre. A pesar de que la red de adopciones ilegales había sido expuesta, Eduardo sabía que Clara aún estaba procesando todo lo sucedido. La niña se mostraba distante, sumida en sus pensamientos. Pasaba largos ratos sentada junto a la ventana, sosteniendo su medallón con la mirada perdida. Eduardo no quería presionarla, pero la preocupación crecía en su interior. Una tarde, decidió acercarse con cautela. «Clara, ¿cómo te sientes?». Ella tardó en responder, pero finalmente murmuró: «No lo sé, es mucho». Eduardo se sentó a su lado. «Lo entiendo. Descubrir la verdad sobre tu madre y sobre mí no es fácil. Tómate tu tiempo». Clara giró el medallón entre sus dedos. «Siempre pensé que estaba sola, que nadie vendría por mí. Pero aquí estoy», respondió Eduardo con suavidad. «No voy a irme». Clara lo miró con ojos llenos de emociones encontradas. «Aún no sé cómo sentirme con todo esto, pero quiero intentarlo». Eduardo sintió un alivio profundo en el pecho. «No hay prisa. Construiremos esto juntos». En ese momento, Clara hizo algo que jamás había hecho antes. Apoyó su cabeza en el brazo de Eduardo. Fue un gesto pequeño, pero para él significó todo. El pasado los había separado, pero el presente les daba la oportunidad de empezar de nuevo. El sol de la mañana entraba suavemente por los ventanales del apartamento. Clara, sentada en la mesa del desayuno, parecía más tranquila. Aunque aún guardaba cicatrices invisibles, algo en su mirada había cambiado. Ya no había solo incertidumbre, sino también esperanza. Eduardo la observaba con discreción. Durante semanas habían aprendido a convivir, a entenderse sin forzar las cosas. Ahora,
Ya no eran solo un hombre y una niña unidos por el destino. Eran familia. «Tengo algo que quiero mostrarte», dijo Eduardo de repente. Clara lo miró con curiosidad mientras él sacaba una carpeta y la ponía sobre la mesa. «¿Qué es esto?» «Un proyecto. Quiero ayudar a niños como tú, niños que han pasado por lo mismo. Estoy creando una fundación para darles un hogar, oportunidades, educación». Clara abrió la carpeta y hojeó los documentos con atención. «¿Niños como yo?», Eduardo asintió. «Nadie merece sentirse abandonado. Y si podemos cambiar eso, aunque sea para unos pocos, habrá valido la pena». Clara sonrió levemente. A mamá le habría gustado esto. Eduardo sintió un calor reconfortante en el pecho. «Lo hago también por ella». Clara apretó su medallón con fuerza antes de mirarlo con determinación. «Quiero ayudar». Eduardo sonrió. «Entonces lo haremos juntos». El pasado había estado lleno de sombras, pero ahora tenían la oportunidad de escribir una historia diferente. Una historia de segundas oportunidades, de justicia y sobre todo de familia. Y así, con un nuevo propósito, Eduardo y Clara comenzaron su siguiente capítulo. A veces, el destino nos pone en el camino de personas que parecen necesitar nuestra ayuda, pero en realidad son ellas quienes terminan cambiando nuestra vida para siempre. Eduardo creyó estar salvando a Clara, pero fue ella quien lo llevó a descubrir su propia historia, a enfrentar su pasado y a encontrar el verdadero significado de la familia. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Te habrías atrevido a buscar la verdad o habrías dejado el pasado enterrado? Haz clic en el video que aparece en pantalla y continúa esta increíble historia de autoconocimiento y segundas oportunidades. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más historias que te harán reflexionar sobre la vida y el poder de las decisiones. Nos vemos en el próximo video. Cuando le contó a Lucia lo que había averiguado, su asistente lo miró con preocupación. «Eduardo, esto es peligroso. Si sigues escarbando en el pasado, podrías encontrar cosas que no quieres saber». Pero Eduardo ya había tomado su decisión. «No puedo dar marcha atrás. Si Clara está conectada a esto, tengo que protegerla». Mientras tanto, Clara seguía sosteniendo su medallón con fuerza, como si en su interior guardara las respuestas que Eduardo buscaba desesperadamente. El teléfono de Eduardo sonó temprano en la mañana. Era Roberto. Su tono era serio, más de lo habitual. «Encontré algo. Necesitamos hablar en persona». Eduardo no perdió tiempo. Se reunió con el investigador en su oficina, donde Roberto desplegó sobre la mesa varios documentos envejecidos. «Este medallón», dijo señalando una fotografía, «pertenecía a un grupo muy específico de niños desaparecidos, y entre esos niños está Clara». Eduardo sintió un nudo en la garganta. «¿Qué quieres decir?». Roberto exhaló lentamente antes de continuar. «Clara es hija de una mujer llamada Mariana. Mariana López». El mundo de Eduardo se detuvo. Ese nombre lo conocía demasiado bien. «¿Mariana López? ¿Estás seguro?». Roberto asintió con solemnidad. «Mariana López era tu hermana biológica, Eduardo». El aire se volvió denso. Eduardo apoyó las manos sobre la mesa, intentando procesar lo que acababa de escuchar. No tenía recuerdos claros de su familia antes del orfanato. Siempre había creído que estaba solo en el mundo, que su sangre no tenía lazos con nadie. Pero ahora, Clara era más que una niña necesitada. Era su sobrina. «Mariana, ¿qué pasó con ella?», preguntó con la voz tensa. Roberto bajó la mirada. «Desapareció hace años. Se cree que fue víctima del mismo esquema de adopciones ilegales que afectó a muchos otros niños. Nadie sabe qué ocurrió con ella». Eduardo cerró los ojos. Un sentimiento de culpa lo invadió. Todo este tiempo, su propia hermana había estado en peligro y él no había sabido nada. Miró la foto del medallón y luego pensó en Clara. Ahora entendía por qué se sentía tan ligado a ella desde el primer momento. «Tengo que decírselo», susurró. Lucia, que había escuchado la conversación desde la puerta, entró con expresión preocupada. «Eduardo, esto va a ser un golpe fuerte para ella. Tienes que manejarlo con cuidado». Eduardo asintió. Sabía que no sería fácil, pero Clara tenía derecho a conocer la verdad, y él tenía la responsabilidad de protegerla. Eduardo pasó toda la noche pensando en cómo decirle la verdad a Clara.
Sabía que no podía seguir ocultándoselo, pero tampoco quería lastimarla. ¿Cómo se le dice a una niña que la única familia que le queda ha estado frente a ella todo este tiempo? A la mañana siguiente, la encontró sentada en el sofá, abrazando su medallón como si fuera un escudo. Se acercó con calma y se sentó a su lado. «Clara, necesito hablar contigo», dijo en un tono suave. Ella levantó la vista, con un atisbo de temor en sus ojos. «¿Es sobre mi medallón?», Eduardo asintió. «Es sobre tu medallón y sobre tu madre». El rostro de Clara se tensó de inmediato. «¿Sabes algo de ella?», él tomó aire antes de responder. «Sí, tu madre se llamaba Mariana López». Los ojos de Clara se abrieron con sorpresa. «¿La conociste?», Eduardo tragó saliva. «No, pero sé quién era. Mariana era mi hermana». El silencio que siguió fue pesado, casi irreal. Clara parpadeó varias veces, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Meticulosa, utilizó sus contactos en los medios para filtrar información clave. Las pruebas que Roberto había reunido eran lo suficientemente contundentes para iniciar una investigación formal. Días después, el escándalo estalló. Nombres de figuras poderosas fueron expuestos públicamente. Investigaciones comenzaron. Lo que antes era un secreto enterrado, ahora estaba en boca de todos. Pero Eduardo sabía que esto no se trataba solo de justicia legal. Se trataba de darle a Clara la certeza de que su historia no quedaría impune. Cuando llegó a casa esa noche, encontró a Clara mirando por la ventana, sosteniendo su medallón. «Escuché lo que hiciste», dijo sin girarse. Eduardo se acercó. «Lo hice por ti, por Mariana, y por todos los niños que nunca encontraron su camino de vuelta». Clara cerró los ojos por un momento. «¿Esto significa que mi mamá podrá descansar en paz?». Eduardo le puso una mano en el hombro con suavidad. «Significa que nadie más pasará por lo que ella pasó». Por primera vez desde que llegó, Clara le dedicó una pequeña sonrisa. No era el final, pero sí el primer paso hacia algo mejor. Los días siguientes estuvieron llenos de incertidumbre. A pesar de que la red de adopciones ilegales había sido expuesta, Eduardo sabía que Clara aún estaba procesando todo lo sucedido. La niña se mostraba distante, sumida en sus pensamientos. Pasaba largos ratos sentada junto a la ventana, sosteniendo su medallón con la mirada perdida. Eduardo no quería presionarla, pero la preocupación crecía en su interior. Una tarde, decidió acercarse con cautela. «Clara, ¿cómo te sientes?». Ella tardó en responder, pero finalmente murmuró: «No lo sé, es mucho». Eduardo se sentó a su lado. «Lo entiendo. Descubrir la verdad sobre tu madre y sobre mí no es fácil. Tómate tu tiempo». Clara giró el medallón entre sus dedos. «Siempre pensé que estaba sola, que nadie vendría por mí. Pero aquí estoy», respondió Eduardo con suavidad. «No voy a irme». Clara lo miró con ojos llenos de emociones encontradas. «Aún no sé cómo sentirme con todo esto, pero quiero intentarlo». Eduardo sintió un alivio profundo en el pecho. «No hay prisa. Construiremos esto juntos».